Gracias, buenos días. A mí me vas a tener que cortar, porque yo me lío aquí a hablar y no paro. Bueno, lo primero de todo lo que quiero hacer es agradecer a la Unión de Oficiales, como ya ha hecho mi compañero, y a la Asociación de Suboficiales la invitación al Partido Socialista para estar en este acto y poder transmitir de alguna manera o hacerles llegar las proposiciones que tenemos. Lo segundo, y supongo que en esto conjugarán conmigo también los compañeros, pues hacer un pequeño recuerdo a dos hechos dramáticos que han ocurrido esta semana. El primero empezábamos el lunes con esa masacre que ocurrió en Orlando con el colectivo LGTBI. Nosotros abogamos por la igualdad de derechos, por la igualdad entre todas las personas y entre todo tipo de diversidades. Y la segunda, pues permítanme, porque nos toca muy de cerca, sobre todo al Partido Socialista, tener un recuerdo para la diputada que ayer murió asesinada cuando protegía precisamente sus libertades, y tras un acto como este, que en lugar de hablar en este caso de la Guardia Civil, pues se hablaba sobre el Brexit. Bueno, yo voy a ir directamente porque la situación de la Guardia Civil la conocen mejor, la conocéis vosotros, o ustedes mucho mejor que yo misma, entonces no les voy a decir cómo va a estar, ¿no? Pero sí les voy a transmitir cuáles son las propuestas del Partido Socialista. En la misma línea, esto no quiere decir que lo que no diga no se pueda plantear, no se pueda analizar, no se pueda debatir. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con el personal. Nosotros abogamos en una modificación de la ley de personal que permita adaptar, sobre todo, la situación de los guardias civiles a la actualidad. Adaptarla, por ejemplo, a esa pérdida de efectivos, de más de 10.000 efectivos que ha ocurrido en estos 4 años. Adaptarla a los horarios, adaptarla a la conciliación familiar, adaptarla a que se pueda compatibilizar las funciones que tiene tan importantes la Guardia Civil con su propia vida personal, porque no nos olvidemos que las y los guardias civiles son personas ante todos y tienen que estar en debidas condiciones para poder realizar su trabajo. Esta ley de personal además tiene que incluir que el desarrollo de las funciones que tengan que llevar a cabo sean dentro del conjunto de todas las garantías para que puedan desarrollar en debidas condiciones, como digo, su trabajo. Pero esta ley de personal no la vamos a imponer. Vamos a necesitar de las asociaciones de la Guardia Civil, unas asociaciones que nosotros conculcamos con su existencia. No solo conculcamos con su existencia, sino que no estamos de acuerdo con esa persecución de alguna manera encubierta que se realiza con respecto a los representantes de las asociaciones. Estamos de acuerdo con que se potencie el asociacionismo dentro de la Guardia Civil. No creo que ser sindicato o asociación hoy día acabe con ese tipo de persecución o la utilización que se está haciendo por parte de la disciplina militar o de la justicia militar mediante la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles que están ejerciendo el derecho o son representantes de esas asociaciones. Por tanto, una de las ideas que tenemos es la de potenciar el asociacionismo dentro del Consejo de Personal. Que lo que dicen las asociaciones o lo que se representa dentro de las asociaciones y lo que allí se debata sea vinculante al final. Que no llegue una asociación, pueda llegar y decir estas son las ideas, se ha aprobado y quede en nada. Las asociaciones tienen que ser escuchadas, porque al fin y al cabo representan al conjunto del colectivo de los guardias civiles. Desde el primer guardia civil hasta el último. Desde el guardia civil, desde el guardia base hasta el último general. Bien, en cuanto a la redistribución de la Guardia Civil, nosotros estamos de acuerdo, como ya han comentado, en que se tiene que dialogar sobre el modelo policial que tenemos en España. Ustedes mismos han comprobado cómo en diversas actuaciones se solapan lo que son las funciones de la Policía Nacional con la Guardia Civil y en algunos casos inclusive con las atribuciones que ciertos alcaldes dan a sus policías locales. No tiene ningún sentido que tengamos diferentes entes policiales realizando la misma función en el mismo sitio y sin embargo tengamos en otros lugares donde esas funciones de seguridad quedan desatendidas. Por tanto, se tiene que hacer una nueva redistribución de la Guardia Civil en conjunción con la Policía Nacional y en conjunción con las policías locales y autonómicas. Pero esta redistribución tiene que ser con lógica, siempre pensando en la seguridad ciudadana y siempre pensando en las atribuciones que tienen cada uno de los cuerpos. Con respecto al Código Penal Militar, desde nuestro punto de vista el Código Penal Militar tiene que existir, porque el Código al fin y al cabo lo podemos llamar de cualquier otra manera, pero el Código Penal Militar lo que es un conjunto de leyes y normas que regulan unas actividades que pueden ser penalizadas. Esas actividades están dentro de un código que se llama Código Penal Militar. Ahora bien, muy distinto es quien tenga que aplicar ese Código Penal Militar, si deben de ser jueces civiles o deben de ser jueces militares. Por tanto, nosotros ya de principio planteamos una reforma de la justicia militar. Y otra cuestión distinta es si a la Guardia Civil se le tiene que aplicar o no se le tiene que aplicar ese Código Penal Militar. Para el Partido Socialista Obrero Español no se tiene que aplicar en ningún caso el Código Penal Militar
a la Guardia Civil, y ni muchísimo menos cómo se está aplicando. Les pongo dos ejemplos que ustedes serán más conocedores de ello que yo misma. Por ejemplo, sale en la prensa hace unos días, veíamos en la prensa cómo a una sargento, si no me equivoco, del Seprona, un juez militar le aplicaba el código militar al coronel y le decía que los gritos que había una grabación, y testigos, los gritos que le había dado el coronel en un despacho, la falta de respeto que había tenido con la suboficial y todo tipo de improperios que había lanzado a la suboficial, pues resulta que se enmarcaban dentro de una riña paternal. Sin embargo, si nos damos la vuelta, jueces similares aplican el Código Penal Militar de manera distinta si resulta que un suboficial o un guardia, perdónenme si me equivoco ahora mismo en el empleo, le dice a un mando superior: ¿por qué no sale usted aquí fuera? Y me lo dice a la cara. Con esa simple frase acaba el subordinado en la cárcel y en cambio el superior lo que resulta que es una riña paternal. Por tanto, el Código Penal Militar debe existir porque lo único que regula son unas actitudes, unas actividades que deben de ser punibles. Otra cuestión distinta es si los jueces que tienen que aplicar ese Código Penal Militar deben de tener esa falta de independencia, porque la tienen, y yo lo he sufrido, porque sus carreras militares dependan en muchos casos, o sus carreras judiciales dependan en muchos casos de su actividad judicial. Más cuestiones con respecto al sueldo. Esta es la gran cuestión, ¿no? No les voy a mentir, yo no he entrado en política para decirles lo que quieren escuchar, ya os lo decía a algunos compañeros fuera. Abogamos por incrementar el sueldo, pero intentar equipararlo, pero eso es lo que ustedes quieren escuchar. ¿Pero va a ser posible? No lo sabemos. No lo sabemos. La situación económica que hay actualmente, ustedes la conocen, es que tenemos ahora mismo más de un 100% de Producto Interior Bruto de déficit. Tenemos la sanidad como la tenemos las pensiones, la hucha de las pensiones que ya ven ustedes que no dura ni para 2 años. Tenemos problemas con colegios que no pueden abrir los comedores escolares porque ni siquiera los ayuntamientos les pueden pagar. Tenemos a proveedores que no les pagan los ayuntamientos. ¿Esto quiere decir que no empaticemos con que la Guardia Civil es uno de los colectivos, junto con los militares, que más ha sufrido el parón o la congelación de los salarios? Sí. ¿Esto quiere decir que no vayamos a mirar una posible subida de los salarios si es posible? No, la vamos a mirar y tenemos empatía, pero les mentiría si les dijera que hay dinero en las arcas como para reponer los 10.000 efectivos que no se han repuesto, que se han perdido en estos 4 años, o como para incrementar además el sueldo. ¿Esto quiere decir que su reclamación no sea justa? No, al contrario, lo es, y además es histórica. Por lo tanto, es un debe que se tiene que valorar. Pero no les puedo decir, ojalá pudiera decirles, sí, les vamos a subir los sueldos un montón, o les vamos a equiparar con la Policía Nacional. Otra cuestión distinta es que los dineros que tengamos los redistribuyamos y hagamos una gestión más eficaz y efectiva que nos permita incrementar los salarios. Eso se va a mirar, por supuesto. Más cuestiones. La carrera de la Guardia Civil, la promoción. Nosotros abogamos por una formación que sea permeable, como también ya se ha comentado aquí, una formación que permita que los cursos que se ven dentro de la Guardia Civil reciban su homologación por parte del Ministerio de Educación o cualquier otro tipo de ministerio, porque se hagan másteres, grados o cursos que puedan servir a cualquier guardia o a cualquier oficial o suboficial cuando salga al mundo al mundo civil, el poder mostrarlos como, oiga, yo soy un profesional que ha adquirido unos conocimientos, por tanto puedo desempeñar mi trabajo en otros lugares. Abogamos sin ninguna duda por una variación de cómo se asciende dentro de la Guardia Civil, así como la promoción interna. Méritos, capacidad, igualdad, son pilares fundamentales de la promoción. Se acabó el señalar con el dedo y el decir, tú como eres mi amigo, has respondido a este tipo de criterios, o tú como tienes un apellido vamos a ascender. No. Méritos, capacidad e igualdad, objetividad ante todo en cuanto al ascenso. Con respecto a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque han cambiado inclusive la tipología del delito, ha cambiado inclusive la forma de vida. En los años 80 las nuevas tecnologías no están como se encuentran ahora mismo. Ha cambiado inclusive las maneras de actuar de los delincuentes y por tanto la Guardia Civil de alguna manera se ha tenido que ir adaptando a ese tipo de delitos. Por tanto, nosotros, los políticos, debemos de cambiar una ley que data del año 86. Eso no tenemos ninguna duda. Y se tiene que hacer desde el consenso. No va a venir el Partido Socialista a decirles a ustedes cómo tiene que ser la ley. Vamos a estar al lado de ustedes, de las asociaciones,
para cambiar la ley. Porque nosotros podríamos imponer muchísimas cosas, pero al fin y al cabo son ustedes, los profesionales, los que trabajan con esa ley y consideramos que son los más adecuados para decir cómo. Obviamente no vamos a decir que sí a todo, pero cómo podría ser la mejor forma de aplicar la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a la seguridad privada, no, miren ustedes, la seguridad debe ser pública y debe ser desarrollada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado públicos. ¿Qué es esto de que vamos a pagar a una empresa con seguridad privada y que me haga las funciones de un guardia civil? No. De hecho, consideramos que la ley de seguridad privada en algunos aspectos invade las competencias que deben de ser asumidas por la seguridad pública. Cuestión diferente es que en funciones de la seguridad pública, un guardia civil en actuación, si ve que hay un vigilante de seguridad privada que pueda ayudarle, obviamente en la ley de seguridad privada ustedes saben que la seguridad privada debe de estar a disposición de la seguridad pública, de los agentes de seguridad pública en caso de actuación. En esos casos sí, pero en ningún caso la sustitución de las funciones de la seguridad ciudadana que debe ser pública por empresas privadas, bajo ningún concepto. Pues creo que no. Concluyo, ya con las preguntas iré avanzando. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.